Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo que sé que te va a interesar muchísimo. Y es que vamos a hablar de lo que tú necesitas saber si vas a viajar a Latinoamérica. ¿Has estado pensando en viajar a algún país latino y tienes preguntas? Me imagino que sí. En especial, ¿es seguro ir? ¿Puedo tomar agua? ¿Cómo es la comida? ¿Sí voy a estar bien allá? Bueno, pues nosotros ya hemos tenido cientos de estudiantes que han venido a Colombia y con nuestro amigo Rory Foster, que está aquí con nosotros, han venido a Ecuador y Costa Rica. Así que tenemos mucha experiencia, sabemos cuáles son tus preguntas y hoy te vamos a contestar estas preguntas para que estés seguro y sepas que sí puedes venir a practicar tu español en Colombia, Ecuador y Costa Rica. Está con nosotros, como ya lo dije, Rory Foster, una vez más, de Common Ground International. Bienvenido, Rory. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Nate. Y es un gusto estar aquí otra vez con ustedes y conversar sobre los viajes a Latinoamérica. Siempre surgen 1,000,000 de preguntas, ¿verdad? Y es una experiencia tan especial, pero hay que prepararse bien y hay que establecer unas expectativas para tener buena experiencia en el extranjero. Entonces, gracias por la invitación de volver a conversar con ustedes sobre los viajes. Sí, esto va a ser un podcast más de como las preguntas frecuentes que recibimos, porque todos tienen preguntas sobre los viajes. Hoy queremos responder estas preguntas para que tú te sientas muy tranquilo. Y lo primero de lo que quiero que hablemos es el agua potable. ¿Es el agua potable o no? ¿Me voy a enfermar si tomo un poquito de agua de la llave? Bueno, esta es una pregunta válida, pero tienes que saber que en la mayoría de las ciudades de Colombia, Ecuador y Costa Rica, el agua sí es potable. O sea, sí puedes tomar agua del grifo de los hoteles o las casas de familia donde te quedas. Depende la región, porque en algunos lugares no. Pero es que a veces he notado que muchos estudiantes piensan que el agua no es potable en ninguna parte en el país. Y la verdad es que en la mayoría de hoteles, como dije, de las ciudades principales, sí es potable. Porque claro, si vas a pueblos pequeños o a zonas más rurales, ya el agua no va a ser potable. O por lo menos así es en Colombia. No sé sobre Ecuador y Costa Rica, Rory, creo que es lo mismo. Buena pregunta. Bueno, en Costa Rica sí, casi puedes tomar agua del grifo en todas partes de Costa Rica. No tienes que preocuparte. Tiene muy buena calidad de agua en Costa Rica. Sin embargo, en Ecuador es menos confiable el agua del grifo. Entonces, yo casi nunca tomo agua del grifo en Ecuador. Siempre agua embotellada o agua hervida para asegurarme. Definitivamente en Ecuador estoy comprando y sugerimos a nuestros clientes comprar agua embotellada, pero en Costa Rica no. Puedes llenar tu botella de agua de cualquier fuente y todo bien. Algo que yo uso también a veces es un botella de agua que tiene un filtro de UV. Este filtro, pues, déjame sentir un poco más seguro. Andrea creo que no cree en eso tanto. Sí, no mucho, pero tal vez sí funciona. Pero te quería corregir. Este filtro me hace sentir más tranquilo. Ah, ok. Sí, me hace sentir más tranquilo.
bueno, me hace sentir más tranquilo. Y también, pues, para ser sincero, aquí en Colombia, pues, yo no soy colombiano, entonces yo normalmente tomo agua de botella. Trato de usar botella de vidrio para no tomar los microplásticos también y usar los plásticos. Pero en general, pues, en la casa tenemos un filtro de UV y sí, siento mejor. Pero sí, realmente el agua potable en realidad no es un problema. Vas a encontrar agua potable. Y bueno, hablando de qué tipo de ropa traer, qué tipo de ropa empacar, ¿qué nos puedes decir sobre Costa Rica y Ecuador, Rory? Bueno, hay que tomar en cuenta la temporada en que estás viajando. Entonces, en Costa Rica, la temporada seca es de más o menos diciembre a abril, mayo. Entonces, va a ser calor y es un país tropical. Entonces, definitivamente necesitas tu chaqueta de lluvia, tu impermeable, ¿verdad? Y tal vez un paraguas, pero por lo general es la temporada seca, va a ser calor y puedes llevar ropa ligera. Pero en Ecuador, Ecuador es un país montañoso, ¿verdad? Claro que tiene sus zonas más bajas, pero en la mayoría de las ciudades de interés principales, Quito, Cuenca, etcétera, estás en una elevación alta, entonces siempre quieres tener una chaqueta contigo porque hace frío en la noche y en las mañanas, pero Ecuador, sí, siempre llevamos ropa como un poco más pesada porque hace más frío por la elevación. Sí. Y bueno, aquí en Colombia es algo interesante, que el clima no se cambia. Bueno, hay temporadas de lluvia, Ujú. pero aquí donde vivimos, en Bucaramanga, siempre hay calor todos los días. Es algo que si no te gusta el calor, quizás este clima no es para ti. Hay Bogotá que está un poco más frío. Una pregunta para ustedes en Colombia. Siempre nos hacen la pregunta que si necesitan algún tipo de adaptador para enchufar para las tomas de eléctricas. ¿Hay que usar algún tipo de adaptador? No, lo bueno de eso es que tienen los mismos tomas de Estados Unidos. Es el mismo de los, no sé cómo se dice, Andrea, pero dos prongos. Dos cositos. Andrea tampoco sabe. ¿Tú Ajá. sabes, Roy? No, yo no sé, pero a veces yo quería comentar que si tal vez tienes un cargador de computador que usa tres y no te preocupes, puedes siempre comprar en la ferretería ahí un adaptador en el supermercado para conectar tu cable de tres De para tres dos. paticas, ya me acordé. Nosotros le decimos patas, dos patas o tres patas. Para los que no saben, pues los humanos tenemos piernas, pero los animales y las mesas y las sillas tienen patas. Entonces, a este enchufe, a la cabeza, le decimos pues la cabecita con sus dos o tres patas. Pero sí, en Colombia, de hecho, los enchufes de pared tienen este tercer huequito. Ah, Entonces, en Colombia realmente ese no es un problema. Pero quería decir algo, agregar algo con respecto al clima que lo mencionamos y al tipo de ropa que usar. Como dijo Ney, en Colombia cada ciudad tiene como su clima, que es el mismo cada año. Si vas a Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, que es la costa, que son muy populares a nivel turístico, son súper calientes. Entonces, empaca ropa para la playa y ese tipo de temperatura. Si vas a Bogotá, ya es más frío, similar a Ecuador. Sí necesitas chaquetas, gorros, pantalones largos, camisas manga largas. Pero Medellín y Bucaramanga, que también son ciudades muy populares, ya tienen un clima más como el de San Diego, California, diría yo, al cual yo le llamo como el clima perfecto, ¿no? Como digamos los 77 grados, 75 grados. Ney dijo que aquí hace mucho calor. En Bucaramanga hace calor durante el día, como desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero el resto del tiempo es más fresco. Entonces está bien traer camisetas, shorts, tenis, gorras, pero no es tanto de frío. Hablando un poco sobre recomendaciones para medicinas, los que tienen que tomar medicinas,
ustedes sí las pueden traer, pero las tienen generalmente que mostrar en el aeropuerto. Y en Colombia realmente no les ponen problema para entrar a medicinas, siempre y cuando ustedes tengan la prescripción médica. Igual cualquier cosa, aquí hay muchas farmacias, hay una gran variedad. Nuestro seguro médico es muy bueno, así que aquí ustedes pueden encontrar en cuanto a recetas casi todo lo que necesiten. No sé cómo sea en Costa Rica o en Ecuador. Sí, parecido. Las dos recomendaciones que tendría yo sobre medicamentos es siempre transportar los medicamentos dentro de los frasquitos o las botellas de la medicina. No ponerlas en una bolsita plástica, pero siempre tenerlas en los frasquitos, digamos, en que le dio el farmacéutico, ¿verdad? Y también, si tienes un medicamento, probablemente es buena idea llevar una copia de la receta médica del medicamento, si es posible, por si acaso tuvieras que rellenar esa receta o buscar ese medicamento. Y ciertos países tienen diferentes regulaciones y leyes sobre qué pueden vender en la farmacia, pero siempre que tienes la receta en papel, eso te ayuda, no tienes que buscar una cita con un doctor local. Y bueno, ahora hablamos de las propinas, las propinas, porque obviamente acá en Latinoamérica la cultura es un poco diferente. En las propinas no tienen tanto, bueno, lo que yo he visto, como la cultura en Estados Unidos es propina, 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 todo. La gente está esperando propina y normalmente como 20% o aún más en un restaurante. Pero bueno, Rory, cuéntanos, ¿cuál es el costumbre o los costumbres de propinas ahí en Ecuador o Costa Rica? Sí, la situación en que solemos dar un extra, una propina, es en restaurantes, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, en los restaurantes en Ecuador y Costa Rica, sí, está incluida la propina y tú ves en la factura de la comida que compraste una cantidad de servicio que ya te cobraron y eso ya Ujú. incluye la propina. Ahora, si quieres dejar algo más, está bien, pero no tienes que pensar en siempre estar agregando un 20% más. Primero, 20% sería mucho para Costa Rica y Ecuador, pero también darte cuenta que normalmente está incluido. Las situaciones en que sí quieres definitivamente recordar dar una propina es si contratas un guía tal vez o si estás trabajando si alguien te está llevando, manejando personalmente. Ahora, no un taxi necesariamente ni un Uber, pero si tienes un chofer privado, claro, y ellos pasan el día contigo, sí, quieres darle una propina tal vez. Eso es muy relativo. Si pasan todo el día contigo, tal vez le quieres dar unos $20 o algo así, porque pasaron todo el día contigo. Ahora, si es un guía profesional, un guía de turismo y está contigo, con tu familia, etcétera, sí, igual, quieres investigar un poco cuál sería la norma de una propina. ¿Es por persona o es por hora, es por día? Entonces investigas un poquito y siempre quieres recordar una propina para tu guía. ¿Y cómo es en Mm. Colombia? Sí, acá también, pues normalmente en las cuentas, ¿cuentas o recibos? No, la cuenta, the bill, la cuenta. The check, ¿no? The check, Ujú, la cuenta. Sí, bueno, la cuenta normalmente ellos ponen 10%, dice ujú. servicio. Normalmente ellos, no siempre, pero normalmente ellos preguntan, ¿quieres incluir el servicio? Y pues tú dices sí. Y sí, solo es 10%, pues a veces tratamos de dar un poco más. Algo que yo he notado, obviamente, en Latinoamérica, los costos son más bajos. Entonces, también los salarios y sueldos y muchos de los empleados de los restaurantes, pues no ganan mucho. Los que ganan son los dueños. Entonces, pues tratamos de dar un poco más del 10%, aunque ellos no están esperando más. Ellos solo están esperando quizás el 10%, pero obviamente hablando en dólares hasta colombiano pesos, ellos aprecian mucho algo que parece que no es mucho en tu bolsillo. Entonces, eso es algo que tratamos de recordar
Y también, pues, cada persona que recibe una propina no está esperando, pero están feliz. Como Roy dijo, pues, normalmente no damos propinas a taxistas o Uber, eso no es necesario. Pero si alguien está ayudándote en algo o un chauffeur, como él dijo, pues, ellos están esperando algo quizás. Pues no esperando, pero siempre van a estar felices si tú das un poco. Sí, claro. Generalmente aquí no damos propinas, la gente no espera propinas de colombianos, pero al ser tú un americano, un canadiense, un europeo, o sea, si eres un extranjero de algún país del primer mundo, entre comillas, la gente no espera propina, pero en el fondo sí ellos saben que ustedes dan propinas, entonces como que en el fondo sí esperan algo. Así que yo siempre digo, si tú puedes hacerlo, das, por ejemplo, $3, $4, $5. No es mucho para ti, pero sí estás bendiciendo a personas que no ganan mucho. Andrea, hablando de tu experiencia, tú eres la única que es de Colombia, que es de Latinoamérica en esta conversación. Hablando de hacer compras en el mercado o en cierto tipo de tienda, ¿verdad? ¿Has notado tú que hay un precio norteamericano a veces para ciertas cosas, digamos, para ya sea un servicio o en el mercado? ¿Van a pedir más de un norteamericano que piden de un colombiano? Y luego entramos en la idea de regatear. ¿Cómo funcionan las compras en Colombia? Bueno, depende del lugar al que vayas, ¿sí? Depende del tipo de tienda. Obviamente nosotros tenemos supermercados grandes en centros comerciales donde cada cosa tiene su precio puesto. Y pues tú vas y pagas en la caja normal como en un Target en Estados Unidos, por ejemplo. Obviamente ahí pagas el precio establecido, ¿sí? Eso sucede es en los sitios turísticos, sobre todo cuando tú estás comprando artesanías o si estás cogiendo un taxi, ¿verdad? O vas a pagar por un tour y lo negocias así hablando con un guía. Ahí es cuando es posible que te cobren más de lo que le cobrarían a un colombiano. Sí, eso sí pasa aquí en Colombia, al igual que en toda Latinoamérica, pero no en todas partes. Sé que en Cartagena, tristemente, hay unas islas donde sí se tratan de aprovechar de los extranjeros y les cobran muchísimo. Por eso es que es importante informarse sobre precios. Pero la verdad es que en las ciudades del interior, como Medellín, Bucaramanga, Bogotá, realmente en el turismo no tratan de aprovecharse de los americanos. O sea, puede que sí, les cobran un poquito más, pero no es en todos los lados, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por eso es importante llegar a una ciudad y como en el hotel preguntar, bueno, ¿cuánto vale un taxi más o menos por una distancia de 10 minutos? Para que en el hotel te van a decir la verdad. Entonces tú ya sabes, ok, 10 minutos un taxi me vale $3, un ejemplo. Ya sabes que si te van a cobrar $5, pues te están cobrando de más. Pero generalmente la gente no hace eso. En cuanto a regatear, tú sí puedes pedir descuento, pero la verdad, la gente se asombra de que un extranjero pida descuento. Les parece como raro, como ustedes son del primer mundo, ¿por qué me estás pidiendo $5 de descuento? Como es raro. Entonces, sí lo puede hacer, la gente no se va a enojar o se va a ofender, pero en el fondo van a decir, ¿por qué me está pidiendo descuento? Pero obviamente, si tú te das cuenta, por eso digo, tienes que más o menos tener una idea de los precios. Si tú te das cuenta que, por ejemplo, estás comprando una camiseta y te piden $10, ok, sí, es un precio justo, pero si te van a pedir $50 por una camiseta que claramente no vale eso, pues obviamente tú tienes que decir, oye, no, el precio está muy alto. Ahí te vas a dar cuenta que te están queriendo cobrar más. ¿Sí me hago entender? Bueno, yo voy a agregar esto también. Yo creo que cuando alguien habla español y no está tratando de hablar inglés, también el precio está más como normal, porque en todo mi tiempo acá, todos los 7 años que he vivido a veces, de vez en cuando aquí en Colombia, yo no siento que la gente está tratando de robarme cuando yo estoy hablando en español. Sí, eso cambia mucho las cosas. Bueno, hablemos un poco sobre el transporte.
¿Cómo es la cuestión del transporte en Ecuador y en Costa Rica, Rory? ¿Hay taxis, buses, hay buen transporte público? ¿Existe el Uber? ¿Cómo es eso? Sí, hay de todo. Bus público, obviamente, siempre cuesta algo para entender las rutas y todo, pero siempre es la manera más económica, normalmente más lenta también, pero puedes llegar a cualquier lugar en bus público en Costa Rica y en Ecuador. Hay shuttles también, transporte privado, pero compartido con otros turistas también. Eso funciona, es más rápido. Siempre puedes alquilar un carro. Eso obviamente requiere que el que está manejando y estresándote por las calles y etcétera. No sé cómo es la situación en Colombia, pero siempre en Costa Rica, Ecuador, tal vez ves un precio para el carro y luego después de agregar el seguro de alquiler es casi el doble a veces el costo de alquilar un carro. Entonces hay que tomar eso en cuenta, que si no quieres la preocupación de la responsabilidad del costo del carro, vas a querer agregar el seguro a tu alquiler. Uber existe en casi todo Costa Rica, pero no lo he notado en Cuenca, Ecuador, donde nosotros tenemos nuestros programas. En Quito, sí, en la capital, sí, hay Uber, pero en Cuenca tomamos taxis. En Costa Rica casi siempre estamos con Uber porque es más fácil pedir un carro y pagar el carro, etcétera. ¿Y cómo es en Colombia? ¿Hay Uber o Lyft o Didi? Es otra compañía china, no sé si está en Colombia. No, no he visto Didi, pero sí hay Uber. Yo uso Uber a veces. Y también, bueno, obviamente hay taxis por toda la ciudad. Es parecido quizás de Nueva York, en el sentido de que cuando tú estás ahí en la ciudad siempre hay taxis. Entonces, por todos esos años, no hemos tenido la necesidad de tener un carro. Ahora, pues, compramos una casa aquí afuera de la ciudad un poco y yo sí tengo que conducir, yo tengo que manejar. Bueno, eso también no es fácil. Normalmente no recomendamos, yo sé que tú manejas, no recomendamos a los estudiantes de manejar porque aquí en muchos sentidos, primero hay motos a todos lados y pues tristemente los motos no respetan las leyes a veces, manejan a todas partes en el andén o es mucho más complicado, tiene que estar mucho más pendiente que en Estados Unidos. Pero sí, hay muy buen transporte, hay buses, shuttles, todo eso también. Exacto, para complementar lo que Nate está diciendo, yo te voy a ser muy sincera. Si tú vienes a Colombia, no uses los buses, porque están llenos de gente y vas a estar re incómodo. A menos de que quieras probar el bus y subirte para probar y experimentarlo, ok, lo puedes hacer un día, pero no planees estar moviéndote en bus porque mucha gente te va a estar tocando porque vas a estar de pie. Bueno, sin embargo, en Medellín sí tienen el metro que dependiendo del día no está tan lleno y se parece más como al sistema de transporte de trenes o algo así, digamos en Europa. Pero si es por aventura, buses, de resto no lo hagas. Uber está en la mayoría de las ciudades, sin embargo, a veces es difícil encontrar carros en Uber porque dependiendo de la ciudad no mucha gente lo hace. Definitivamente lo mejor es tomar taxis, como decía Nate, por todos lados hay taxis. Es súper práctico, es muy fácil encontrar un taxi. Alquilar carros es muy caro, no sé, parece que en Costa Rica no, pero aquí sí alquilar un carro por día sale muy caro y como decía Nate, con las motos es un poco complicado. Muy bien, pero quiero que ahora hablemos de la seguridad. ¿Qué nos puedes decir sobre la seguridad en Costa Rica y en Ecuador, que es donde ustedes llevan a sus estudiantes, Rory? Sí, por lo general, todo muy tranquilo. Siempre salen ciertas noticias o cierta situación, no sé, en un lugar no tan visitado por turistas, pero no, por lo general no hay problemas de seguridad en Costa Rica, en Ecuador, pero siempre recomendamos nosotros ciertas cositas para estar y mantenerte informado. No sé si sabían ustedes, pero puedes poner alertas Google y puedes recibir
lo que hace Google es escanea todos los reportes, los periódicos, etcétera, y te manda como un resumen diario de noticias sobre tu destino para que puedas ir como midiendo la temperatura de la zona donde vas a viajar. Entonces, yo tengo Google Alerts para Ecuador, para Costa Rica, para las ciudades que frecuentamos ahí en los países, y así nos mantenemos informados por meses antes de viajar. También el gobierno de Estados Unidos ofrece un programa que se llama Smart Traveler Enrollment, se llama STEP. Entonces te inscribes ahí y la embajada, State Department, te manda información de riesgos de seguridad, etcétera, para que estés informado. Y también la embajada tiene un control de cuáles norteamericanos están en tal país en cualquier momento, porque pones tus fechas de viaje ahí y cualquier situación, emergencia, etcétera, ya saben que estás ahí. Yo sé que el mismo sistema funciona para canadienses, pero otros europeos, no sé, me imagino que sí, pero por lo menos para norteamericanos hay una opción para inscribirte y documentar tu viaje a otro país para tener más seguridad. ¿Cuáles son las situaciones en Colombia? Todo, me imagino que es como cualquier país, ¿verdad? Tienes que saber dónde ir y dónde no ir y cuáles zonas son seguras y cuáles no. Pero cuéntanos un poquito sobre la situación de seguridad en Colombia. Claro que sí. Y bueno, muy interesante como dijiste sobre STEP. Yo no sabía de esto y me toca investigar más de esto. Me parece muy interesante. Es muy útil. Sí, pero volviendo a tu pregunta, pues siempre hemos dicho ahí en el podcast, las ciudades principales son más o menos seguros acá. La frase que siempre usamos es, no das papaya, que eso significa más o menos que no muestras lo que tienes. Hay criminales, pero las cosas son más de robar un celular. Si tú estás ahí caminando en un calle público con mucha gente, hay más riesgo de que alguien se quite tu celular o un moto llega y quita tu celular. Pero no es como los tiempos de antes de Pablo Escobar y todo eso en Colombia. Entonces, ellos han mejorado muchísimo la seguridad y de todos los cientos de estudiantes que hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido ningún incidente. Yo siempre siento seguro aquí, principalmente. Obviamente, pues tiene que darse cuenta de dónde andas en la noche, quizás. Trata de ir en grupo. Sí, Colombia es muy seguro. A veces la gente tiene esa visión de que es peligroso porque tienen ese pasado de Pablo Escobar, pero no. Y también la guerrilla, ¿no? Quiero ser muy sincera y decirles que claro que tenemos problemas de violencia con la guerrilla y este sigue siendo un problema, pero ha disminuido muchísimo y esto no está en las ciudades donde ustedes van a venir a hacer turismo. O sea, este conflicto está en las montañas, en zonas alejadas. Es muy triste porque las personas que viven allá sí están siendo afectadas. Sin embargo, el gobierno ha estado trabajando muy fuerte en la lucha contra eso, pero lo que son las ciudades sí están muy tranquilas. En adición a no mostrar el celular, por favor, no poner cosas en el bolsillo en la parte de atrás, porque si estás en un lugar muy lleno de gente y en el bolsillo en tu pantalón atrás tienes la billetera, pues fácilmente te la pueden sacar. Pero eso también pasa en Roma, también pasa en París, o sea, esos son cuidados en general. Y obviamente no caminar de noche solo. Sin embargo, por ejemplo, Medellín es muy seguro. En nuestro último viaje de inmersión a Medellín, un estudiante salió a caminar en la noche, no nos dijo, porque si no le hubiéramos dicho que no lo hiciera, pero él salió a caminar en la noche a tomarse algo, olvidó su bolso con su computador y un poco de cosas dentro y lo dejó en un parque y luego se devolvió al hotel, se dio cuenta y se regresó y unos chicos lo tenían el bolso en sus manos, pero estos chicos eran como, no sé, estaban como de la calle reciclando y le regresaron el bolso a este hombre y no intentaron hacerle daño ni nada. Él también caminó como a la medianoche por muchas cuadras. Bueno, es mejor evitar, pero en general es seguro.
Y bueno, ya para terminar, con respecto al pasaporte, no sé si haya diferencia en Ecuador y en Costa Rica, pero en Colombia no necesitas llevar el pasaporte a todos lados. Tener una copia, una foto del pasaporte es suficiente. Hay muy pocos lugares donde te lo piden. No sé para ustedes, Rory. Es lo mismo, sí. Los únicos momentos en que vas a necesitar el pasaporte en físico es si entras a un banco y quieres cambiar dinero o si tienes que realizar algún tipo de trámite en el banco. Pero aparte de eso, una copia o una foto funciona en el hotel para alquilar el carro. Solamente van a sacar una copia de todas formas. Entonces, llegar con una copia siempre nos ha servido para lo de pasaporte. No es buena idea llevar el pasaporte todos los días porque si lo pierdes es un rollo, es un desastre y totalmente interrumpe tu viaje. Sí. Y la última cosa sobre el dinero. Siempre preguntan, ¿cómo hago para el dinero? Lo mejor es que llames a tu banco y autorices que vas a utilizar tu tarjeta de débito en el país al que vienes. Y cuando llegas al aeropuerto, lo primero que haces es ir a un cajero automático y retirar dinero. Eso es lo mejor. No tienes que traer efectivo y tratar de cambiarlo en una casa de cambio. Así pierdes más dinero y te demoras más tiempo. Hay cajeros automáticos por todas partes y generalmente la tasa de cambio es buena. No sé, en Costa Rica y en Ecuador. Sí, es la misma recomendación nuestra. Si solamente usas tu tarjeta de débito en el cajero automático y la mayoría de los lugares, los locales que vas a visitar van a aceptar una tarjeta de crédito de todas formas, la única recomendación sería contactar tu banco para que sepan que estás viajando y también entender muy bien las tarifas que te ponen de transacciones internacionales. Unos bancos no son muy amigables con las tarifas y comisiones de transacciones internacionales. Entonces, ¿quieres saber si sacas el equivalente de $50 del cajero automático, si te van a cobrar 5, 6, $7 porque ya estás pagando un 10% en comisiones y tarifas y te conviene, ¿verdad? Entonces sacas un monto tal vez un poco más alto para compensar, ¿verdad? Para minimizar los costos que le estás pagando al banco. Bueno, queridos, pues esas son nuestras recomendaciones. Esperamos haber respondido a muchas de tus preguntas y ojalá que tú puedas venir a Colombia, Ecuador o Costa Rica en alguno de nuestros viajes de inmersión. Tanto Rory en Common Ground International como nosotros te traemos al país, te tenemos clases, experiencias de inmersión, vas a visitar lugares turísticos, vas a hablar con los locales, o sea, todo lo que necesitas para realmente poner tu español en práctica y regresar a tu país de origen animado, motivado para seguir. Con nosotros en Spanishland tenemos un programa de inmersión con el que tú puedes venir a Bucaramanga, Colombia, y vivir con una familia por una semana o 2 semanas y puedes venir en cualquier momento del año, desde enero hasta noviembre. Tenemos familias con las que tú llegas, vives, tienes tu propio cuarto, tu propio baño, eres un miembro más de la familia y mientras tomas clases y experimentas la ciudad, estás también compartiendo con estas personas y teniendo una experiencia más profunda. Si tú quieres venir a Bucaramanga y vivir esto, pues solamente ve al link en la descripción, ahí está toda la información, o ve a SpanishLandSchool.com/trip. Y así puedes venir con nosotros. Ahora, con Rory, tú puedes ir a Ecuador o Costa Rica. Cuéntanos cuándo y qué van a obtener. Sí, nuestros programas los ofrecemos 2 veces al año. Son más bien programas de grupo en que puedes viajar desde de una semana hasta 6 semanas. Y en el mes de febrero siempre estamos en Costa Rica con programas. En el mes de junio estamos en el país de Ecuador y luego en el mes de julio estamos otra vez en Costa Rica. El programa mismo es muy semejante entre los dos países, solamente es el contexto, el país es diferente. Nosotros incluimos clases intensivas de inmersión, 20 horas a la semana, y trabajo voluntario en diferentes comunidades donde puedas usar tu español
y practicar con personas en la comunidad, viajes de turismo durante los fines de semana y también te quedas con una familia local para tener esa experiencia de inmersión las 24 horas al día. Entonces, invitamos a todos a conocer más sobre nuestros programas. Como dije antes, familias con niños pequeños, maestros que quieren un español para trabajar mejor con sus familias que hablan español y adultos, profesionales de salud, profesionales de negocio, etcétera, que quieren mejorar su español para su trabajo. Y también personas que solamente quieren mejorar su español conversacional. Invitamos a todos, tenemos programas para todos, incluso estudiantes de high school, de colegio, unos programas muy divertidos en que puedan ganar créditos de universidad los estudiantes de high school. Entonces, busquen la información siguiendo el enlace que ven en la descripción aquí del podcast. Sí, exactamente. Si te interesa ir a Ecuador o Costa Rica, Rory tiene muy buenas opciones. Vamos a poner todo ahí en la descripción y tú puedes encontrar todo ahí. Y bueno, ya con eso terminamos. Muchísimas gracias, Rory, por haber estado aquí. Muchas gracias. Siempre es un placer compartir con ustedes y hablar con tus oyentes. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.